tardes. Nosotros somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Para la materia de Psicología Social vamos a tratar un fenómeno. Nuestro grupo está conformado por Milton, Juan Pablo y quien les habla, Ana. El primer punto, ¿por qué escogieron este fenómeno? Escogimos el fenómeno de la corrupción, ya que vemos que es el causal de muchos males, no solamente en nuestra nación, sino también en nuestra ciudad. ¿Qué conceptos intervienen en el fenómeno? Hablaba Shakespeare que la sociedad es nuestro teatro, que nosotros somos quienes nos desenvolvemos en la sociedad y que en la búsqueda de nuestro egocentrismo y en la búsqueda de poder no nos importa muchas veces a quién nos llevamos, pues por decirlo vulgarmente o coloquialmente, a quién nos llevamos por delante o qué recursos utilizamos para conseguir nuestro propósito. El tercer punto dice que qué fue lo más difícil al describir este fenómeno. Entonces, basándonos en que el ser humano es un animal de tendencia biológica a la corrupción, la revista latinoamericana de psicólogos nos presenta un modelo explicativo de la corrupción que involucra variables de tipo cultural, socio-organizacional y psicológico, hasta llegar a las manifestaciones de la conducta corrupta. El cuarto punto nos manifiesta que qué aprendizaje tuvimos con respecto al ejercicio. Pues el aprendizaje fue que la corrupción es un tema a nivel mundial, pero que se puede controlar o minimizar de acuerdo a la ética y a la cultura de cada ciudadano. Muchas gracias. Bienvenidos. El día de hoy para la actividad de la materia de Psicología Social vamos a desarrollar la explicación de un fenómeno social. En este caso vamos a atribuirlo a la corrupción. Vamos a explicar cómo la sociedad, los genes y el género influyen en esta actividad. Para iniciar vamos a explicar los casos que escogimos y para eso lo va a hacer el compañero Juan Pablo. Hola Andri. Hola Juan Pablo. Bueno Andri y compañeros, hoy vamos a hablar sobre los tres casos puntuales como son el hueco de Bavaria, que es el Parque 300 años, el puente de Benito Hernández y la actualidad que es el señor gobernador de Norte de Santander, el cual se encuentra involucrado en unas actividades. El hueco Bavaria, que es el parque 300 años, viene con ese inconveniente desde el año 2014, en la época donde estaba el señor alcalde Don Amaris Ramírez París, el cual realizó este proyecto donde era para beneficio de la ciudadanía. Ese parque se realizó con un estilo de parqueadero para más de 300 vehículos y 100 motos. En la actualidad no se está ejerciendo esa misma actividad de la cual se puede desarrollar y que pues se está deteriorando. En pocas palabras, Andri, eso nos quiere decir que hubo una irregularidad, más cuando económicamente a los cucuteños nos costó más de 8.000 millones de pesos. Que no se ve. No se ve porque es que en la actualidad no se está representando y se está deteriorando en el caso de que se hayan arreglado más de 300 sillas. En Cortica podemos pasar a ese parque que queda entre la calle es octava y novena y avenidas primera y segunda de la ciudad de Cúcuta. Pero, como le digo, no está representando ningún beneficio para la ciudadanía en general. El otro punto a reportar es el puente Benito Hernández. Ese puente es el que está localizado en el barrio San Rafael, que comunica a Los Patios y Pinal del Río, en la urbanización más claramente Santa Clara, y el cual esta urbanización también quedó encerrada, es decir, ellos no se benefician para nada de este puente. El puente en un principio tenía un proyecto muy cómodo donde pues, el fluido de vehículos era hacia Cúcuta y a Los Patios, viceversa, y no había ningún trancón. Hoy en día, pues en el recorrido que hemos hecho, yo lo hago cotidianamente por ese sector y nos dimos de cuenta de que pues no presta casi beneficio, siempre va a haber trancones, va a haber una situación y otra. Ese puente tuvo un costo de 11.900 millones de pesos y se inauguró en el año 2018, el año pasado, pero igualmente se inauguró y dejó claro el mismo señor Diego González, que es el alcalde del municipio de Los Patios,
que no fue claro ese puente. ¿Por qué? Porque se entregó sin alumbrado público, se entregó sin muchas cosas o muchos beneficios para eso. Es más, quedó la construcción, ¿sí? Construcción del antiguo o el antiguo proyecto, llamémoslo así, donde se evidenciaba que las garantías que no iba a dar o no iba a brindar ese puente. Por tal motivo se ve toda la situación que estamos dándole de corrupción, de los malos manejos de dinero y todas las preventas que hay. Hablando del señor William Villamizar, que es nuestro gobernador, Ortica en el momento se encuentra desvinculado a esa labor por los contratos que hay con una empresa y con la gobernación de La Guajira. ¿Por qué? Porque resulta que es un contrato de algo de aprendizaje bilingüe, pero ellos, quien hizo ese contrato falló en algo, y es donde la Procuraduría entró a mirar que fue que La Guajira tiene sino 15 municipios y resulta que el contrato estaba por 38 municipios. Entonces ahí donde entró la Procuraduría y verificó que esa situación estaba errónea, pero más cuando se dio de cuenta que la empresa Cotelco era quien estaba brindando ese servicio, y es una empresa dirigida como uno de sus miembros, el señor William Villamizar. Entonces vemos la situación de la actualidad de este señor, que pues de una forma u otra se estaba beneficiando de unos dineros que son del erario público, ya sea de Norte de Santander o de La Guajira. Esos son los 3 puntos que tenemos que hablar. Le cedo al compañero Milton para que él intervenga a nivel psicológico con respecto a la corrupción. Bienvenido Milton. Hola, buenas tardes, compañeros. Quiero tomar 3 puntos para analizar este fenómeno de la corrupción. El primero de ellos va a ser la naturaleza de la corrupción, el segundo, la historia de la corrupción, y como tercero, el perfil de la persona corrupta. Hay una frase que dice: el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Todos tenemos una tendencia a ser corruptos, y allá hallamos 2 tipos de corrupción. Primero, la corrupción interna que cada uno tiene, pero nos afecta a cada uno de nosotros en particular. La segunda, que es la grave, es cuando hacemos de esa corrupción que los efectos y las circunstancias la vivan las personas que están a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que sucede en los casos que nuestro compañero Juan Pablo nos ha mencionado? Como segundo punto, vamos a hablar de la historia de la corrupción. La corrupción no es solamente de hoy en día. La corrupción viene desde los principios de los tiempos. Desde que existe un sistema de gobierno, siempre ha habido una corrupción de las clases altas con los recursos de las clases bajas. ¿Sí? Y como tercer punto, hablemos del perfil de la persona corrupta. Es una persona que siempre tiene como primer principio sus intereses personales. El egocentrismo y el ego siempre es una parte primordial en la personalidad de estas personas. También hemos de tener en cuenta de que el ámbito ético y moral de las personas corruptas ha desaparecido totalmente de sus principios. Como este principio ético y moral ya no existe en la personalidad de ellos, cualquier acción corrupta se convierte en natural para ellos. Por lo tanto, ya no tienen ninguna connotación mala o negativa ni repercute en sus acciones. Por lo tanto, el único miedo que ellos tienen es el miedo a las sanciones que puedan ocurrir por las acciones que están cometiendo. De resto, cualquier acto corrupto es para ellos algo normal, ya que es parte de su naturaleza. Para dar una breve conclusión respecto a lo que han mencionado nuestros compañeros, podemos inferir que la influencia de la sociedad es demasiado alta en el problema de la corrupción, puesto que nosotros, o como tal las personas que se dedican, porque esto no es solo del poder público, pues se ve mucho más manifestado en el poder público, pero esto es algo de la cotidianidad. Generalmente muchas personas podemos identificar la corrupción en un acto cotidiano. Por ejemplo, cuando estamos en nuestro salón de clases y le decimos a nuestros compañeros que nos hagan los trabajos. Eso no es estar actuando de manera correcta. Entonces, desde ese punto de partida que muchas veces lo hacen en la infancia,
muchos papás tratan de hacer esto cuando estamos en el aula escolar. Entonces esto es algo que se viene presentando desde hace mucho tiempo y que a grandes rasgos pues ya nos acostumbramos, ya aprendemos a vivir con la corrupción, ya es algo de la cotidianidad, ya muchas veces hay personas que hacen caso omiso a la situación porque no todo el mundo se pone a pensar o se pone a analizar lo que está pasando con nuestra localidad. Cúcuta y Norte de Santander últimamente ha sido uno de los departamentos que más ha sido sobresaliente en el acto de la corrupción. La sociedad influye de manera notable, el género también, porque generalmente las personas buscan el poder, todos están en una búsqueda de sobresalir, de ser el que lidera, el que tiene más ingresos, y esto los lleva a cometer actos que seguramente no son los adecuados y, como lo mencionaba nuestro compañero, luego lo hacen parte de su naturaleza, no les afecta, no sienten ninguna culpabilidad. Ese sería nuestro video. Muchas gracias a todos por la atención y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.